Vamos a hacer entonces el ejemplo de las interfaces en Java, ¿sí? Así como para recapitular un poquito de lo que hemos hablado, sabemos que las interfaces son clases completamente abstractas. Y decimos que son clases completamente abstractas porque todos los métodos que tiene son abstractos. ¿Sí o qué? Aquí tenemos este ejemplo donde tenemos este árbol de herencia en el que tenemos un humano que tiene dos hijos que son hombre y mujer. Tenemos animal que tiene dos hijos, perro y gato. Y estos dos de aquí comparten características de la interfaz acción en general, ¿sí? También tenemos un humano que comparte características solamente con la interfaz acciones humano, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es crear una interfaz general para tener esos métodos abstractos que pueden ser compartidos entre estos dos, porque un humano y un animal pueden desplazarse, pueden hablar, pueden jugar, pueden alimentarse. Obviamente los animales no hablan, pero pues se comunican, ¿cierto? Entonces ese método sería lo que intenta relacionar. Mientras que el humano sí puede bailar, tocar instrumentos, estudiar y trabajar, pero un animal no, ¿cierto? Se supone que un animal no puede hacer estas actividades, bailar de pronto, pero no con el contexto que queremos trabajarlo. Para eso entonces nos vamos a Eclipse, creamos aquí un nuevo proyecto, damos New Java Project y vamos a crearle el nombre del proyecto, vamos a ponerle prueba interfaces. Listo. Vamos a crear entonces inicialmente, no vamos a trabajar con paquetes, vamos a trabajar simplemente nuestras clases. Podemos tener la opción de crear una interfaz por medio de una clase. Entonces simplemente crean la clase, le ponen el nombre, va a ser interface general, le damos finish y acá nos crea una clase normalita, una clase concreta, ¿cierto? El punto es que como queremos que sea una interfaz, las interfaces se declaran con el public interface, ¿sí? O pues si no la quieren poner público, la pondrían default y le quitan este modificador. Aquí ya tenemos una interfaz, ¿cierto? Ya sabemos entonces que si queremos crearle métodos, por ejemplo, desplazarse, tiene que ser un método ¿qué? Abstracto, no pueden ser métodos concretos. Si yo le pongo public void desplazarse y le creo el cuerpo, él me va a arrojar un error porque una interfaz es una clase completamente abstracta. Entonces él le dice, venga, eliminen el cuerpo. Entonces el que sí me permite es este, ¿sí? Recuerden que la interfaz no necesariamente tiene que declarar sus métodos como abstractos. Él puede dejarlo así o usted le puede poner public abstract, ¿sí? Y igual va a funcionar. O si no, usted le puede dejar así y va a ser un método público y abstracto. Ya, porque en la diapositiva hemos dicho que tiene ciertas palabras claves que implícitamente están ahí, como el hecho de que sean públicos y abstractos. Vamos a dejarlo simplemente así. Y aquí vamos a crear entonces el resto de métodos. Vamos a hacer desplazarse, jugar, alimentarse y dormir. Public, void, jugar, abstracto. Public, void, alimentarse. Y public, void, dormir. Listo. Ya está nuestra interfaz declarada. Esa interfaz no necesita ningún tipo de método concreto o no necesita ningún tipo de variable. Sabemos que si vamos a utilizar variables, estas variables van a ser constantes. Bueno, ya tengo entonces mi interfaz general, ¿cierto? El resto de clases van a ser humano y animal. Nuestras clases padre de las otras clases, persona, hombre y mujer. Creo mi clase, que va a ser humano, y la clase animal, new class animal. Listo. Acá en el diagrama no tiene ningún tipo de atributo ni tiene métodos, pero podemos meterle algo que representa al humano y que representa al animal. Digamos que el humano tiene algo que lo identifica, una cédula. Entonces puede ser un private int cédula. Aunque recordemos que el tipo cédula podría ser string, porque dependiendo del país y todo esto, puede que la cédula no sea solamente números. Adicionalmente, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de operación matemática con la cédula.
Entonces podemos dejarla int o string. Listo. Aquí, como le pusimos el modificador private, quiere decir que eso va a ser privado solamente por la clase. Entonces vamos a aplicar encapsulación. Entonces generamos nuestro método set y get. ¿Cómo es un método set? Pues es público para poder acceder al atributo, void set el nombre del atributo, va a tener un cuerpo y adentro va a tener como parámetros esta misma declaración, string cédula, porque va a ser el atributo que él espera que le llegue. Y luego para recibir el dato que va a asignar le ponemos this punto cédula va a ser igual a cédula. ¿Sí? Eso ya lo hemos explicado varias veces. Y ahora para obtener el atributo que ponemos va a ser el public, el get atributo va a ser de un tipo de retorno, ¿cierto? Si vamos a hacer el get para este atributo cédula, si cédula se ha declarado como string, le ponemos string get cédula, no va a tener parámetros y va a retornar cédula. Aquí ya encapsulamos nuestro atributo. Y ahora vamos a hacer algo que el humano puede hacer y que un animal no puede hacer. Entonces creo que ya le hemos hablado de razonar. Public void razonar. Y esta es una clase concreta, puede ser instanciada, por lo tanto puede tener un cuerpo, este razonar. Y aquí voy a ponerle entonces un mensaje que diga la persona está razonando o el humano está razonando. Listo. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? Hasta ahí no hemos hecho nada raro. Ahora animal, vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear un atributo para animal. Podemos ponerle, ¿cuál? Una raza. Entonces puede ser private string raza. Y este lo vamos a encapsular, entonces le vamos a generar nuestro set y get. Usamos el administrador y un método de animal. Public void cazar. Entonces vamos a decir en un system.print el animal de raza, le ponemos aquí más el atributo raza, que lo puedo usar directamente porque estoy dentro de la clase. Y a estas alturas, si voy a utilizar la raza, se supone que ya debe haberle demandado un set. El animal de raza tal está cazando. Listo. Pongámosle desde la clase animal. Para ahorita que miremos la aplicación, veamos el cambio. Y ahora este humano, vamos a decir, la humano está razonando desde la clase humano. Listo. Hasta acá no hemos hecho nada diferente de lo que ya hemos trabajado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Puedo tener una clase hombre y una clase mujer y una clase perro y una clase gato. Lo vamos a crear y no le vamos a dejar nada diferente. O al menos en la clase hombre vamos a ponerle un nombre a ese hombre. Entonces decimos hombre que tenga un atributo private string nombre y que tenga su método set y su método get. Dejémoslo así. Y vamos a crear un animal que sea perro, la clase perro, y que este perro tenga algo que lo identifique. Puede ser un private string tamaño, stringa. Listo. Y vamos a generar igual esto. Entonces ya sabemos, muchachos, que tenemos estas clases con características propias y tenemos una clase general que es animal y la otra que es humano, también con características propias, pero que van a ser compartidas por los otros. Cuando aplicamos herencia, podemos decir entonces que hombre va a heredar de humano. O sea que este hombre, que solamente tenía un nombre, además va a poder tener una cédula y va a poder razonar. Y el perro, le vamos a decir extends animal, que además del tamaño va a poder extender las funcionalidades con una raza y con un cazar. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Entonces, cuando vimos que aplicamos la implementación de interfaces,
Decimos que una interfaz es una clase completamente abstracta y cuando nosotros heredamos una clase abstracta, estamos obligados a implementar todos los métodos abstractos que la clase contenga, ¿cierto? Si la interfaz es una clase completamente abstracta y nosotros la vamos a usar, entonces estamos obligados también a implementar todos los métodos abstractos que contenga la interfaz. Porque ya lo hemos dicho, una interfaz es como un tipo de contrato. Donde usted en un contrato lo que hace es firmar y está obligado a cumplir con las cláusulas del contrato. En una interfaz, si la interfaz tiene 10 métodos y yo la voy a implementar, estoy obligado a usar todos esos métodos que estén dentro de la interfaz. Por esa razón, mirando nuestro diagrama, decimos que el humano y el animal comparten de una interfaz que tiene estos métodos, que es la interfaz general. ¿Sí? Si yo le digo aquí a humano, por favor, impleménteme la interfaz general, yo estoy obligado aquí entonces ¿a qué? A implementar todos los métodos de esa interfaz general. ¿Sí? Entonces vemos que tiene desplazarse, jugar y alimentarse. Listo. Voy a andarlo acá. Y yo ya puedo empezar a darle un cuerpo a esos métodos, porque lo que hacen las interfaces es declarar métodos abstractos sin un cuerpo para que las clases que la implementen pongan ese tipo de implementación o pongan el cuerpo de los métodos. ¿Recuerdan cuál es la principal característica de las clases abstractas? ¿O para qué? ¿O qué es lo que hace la abstracción? Fijarse en lo principal, no fijarse en lo específico. ¿Sí? Se fija en el qué, más no en el cómo. Por eso, cuando tenemos una interfaz, lo que hacemos es decir qué es lo que se va a poder hacer. Pero no estamos diciendo cómo lo vamos a hacer. El que se encarga de decir cómo lo va a hacer es la primera clase concreta que implemente esa interfaz. ¿Listo? Entonces, por eso yo tengo desplazarse. Estoy parado en desplazarse de la clase humano. Entonces, puedo poner un mensaje que diga: se está desplazando el humano. ¿Listo? Se está desplazando el humano. Y esto lo estamos haciendo obviamente desde esa clase. Podemos decirle: se está desplazando el humano con cédula, para que muestre nuestra cédula, más el documento de identidad que está asociado a ese humano. Si queremos darle un cuerpo a jugar, entonces podemos decir: el humano está jugando. Entonces, el humano con cédula tal está jugando. Listo. Otra cosa, saben que una interfaz nos obliga a implementar todos los métodos, pero no nos obliga a utilizar todos los métodos. Por eso, si yo quiero simplemente dejar esos métodos vacíos, lo puedo hacer. ¿Sí? Estoy obligado a tenerlos ahí, a darle un cuerpo, más no a llenarlos. Entonces yo puedo dejar simplemente esto así o así, porque yo para este caso no voy a ni alimentarme ni a dormir. Entonces acá yo ya tengo toda mi estructura pues de la clase humana. Si me voy para la clase animal y pongo que animal implemente también, según mi diagrama, a esta interfaz general, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a implementar la interfaz general y voy a estar obligado a darle un cuerpo a los métodos que están en la interfaz general, pero ella va a ser un cuerpo para lo que la clase animal desea hacer. ¿Sí? Ya no estamos utilizando la herencia simple en la que yo dependo de darle un funcionamiento a lo que estoy heredando, no, sino que ya estoy utilizando las interfaces para yo decidir qué quiero hacer. Ella me dice el qué, yo defino el cómo. Aquí le voy a decir desplazarse. Entonces voy a decir que el animal, aquí tenemos una raza, ¿cierto? El animal de raza, le voy a poner el tipo de raza. De raza se está desplazando desde la clase animal. Listo. Y si quiero jugar, entonces también puedo hacer lo mismo.
que el animal de raza tal está jugando. Está jugando desde la clase animal. Listo. Preguntas hasta acá, muchachos. ¿No? Digamos que yo para este caso, también quiero darle una implementación a este. ¿Sí? Entonces puedo decir simplemente que mi animal está alimentándose desde la clase animal. ¿Sí? Este método de alimentarse yo no lo utilicé en la clase humana, porque simplemente no vi la necesidad. ¿Cierto? Ahora, yo tengo mi clase de hombre que hereda de humano. ¿Sí? Entonces mi clase de hombre va a poder utilizar características que estén ¿en dónde? En esta clase como tal. Listo. Para probar nuestra aplicación, pues como es costumbre, vamos a crear una clase principal que tenga el método main. Y va a ser nuestro método main. Desde nuestro método main vamos a llamar a otra clase que tenga los procesos. Entonces no la hemos creado, yo la puedo poner simplemente acá, procesos igual, mis procesos igual a new procesos. De esta manera Eclipse reconoce que esto es una estructura para instanciar un objeto de un supuesto tipo procesos, pero como yo aquí no tengo esa clase, entonces así como él me genera métodos, le puedo decir créeme la clase procesos, le digo esto y allá dice, vea, el nombre va a ser procesos, ¿dónde lo voy a ubicar? Yo le digo que sí, lo de finish, entonces ya me crea mi clase procesos. Y acá va a tener un método que se llama iniciar, va a ser public void iniciar, que sea el encargado de crear instancias de mis clases humano, animal, hombre y perro. ¿Yo puedo crear una instancia de acción en general? No, porque eso es una clase completamente abstracta, o sea que es una interfaz. Sin embargo, si ustedes le dicen acá interfaz general, le ponen mi interfaz general, él me la va a dejar declarar, ¿sí? Y si yo le digo igual a new interfaz general, él me lo reconoce, pero él no va a crear un objeto como estamos acostumbrados a crearlo, sino que lo que hace es crear como ese tipo de implementación para nuestra clase. Es como si estuviéramos implementándolo, pero directamente. Miren que acá está mi constructor y aquí tengo unas llaves para el cuerpo del método y me trae todos los métodos de la interfaz. Y aquí finaliza con punto y coma. ¿Sí? Es como si estuviera dándole ese cuerpo a esa interfaz dentro de mi clase. Recuerden que la interfaz es una clase abstracta, no es una clase concreta. Entonces los métodos son abstractos. Como yo hice esa supuesta instancia, entre comillas, lo que hice fue darle el cuerpo a todos los métodos de la interfaz. ¿Sí? Este aquí vendría siendo como mi objeto, pero no es un objeto como el que nosotros estamos acostumbrados a manejar. ¿Sí? No es objeto normalito. Él puede acceder a los métodos y todo, pero ya le da ese tipo de cuerpo. Eso. Si yo le pongo por acá mi interfaz general, punto, entonces puedo acceder a los métodos. Pero eso va a ser mucho más código que voy a tener en mi propia clase. Es como si tuviera, entre comillas, dos clases ahí metidas. ¿Sí? Yo por eso no recomiendo hacerlo así, aunque hay muchas personas que les gusta. Y los que están acostumbrados a trabajar con NetBeans, creo que ya les hemos hablado, ustedes, por ejemplo, la interfaz Action Listener, NetBeans, cuando usted le da doble clic a un botón, él no implementa la interfaz Action Listener. Él lo que hace es instanciar directamente la interfaz, o sea, darle un cuerpo a la interfaz. Pero aunque teóricamente eso funciona, por reglas, se supone que una interfaz o una clase abstracta no deben ser instanciadas. ¿Listo? Bueno, vamos a crear aquí entonces, desde mi método iniciar, voy a crear una instancia de animal. ¿Sí? Yo lo puedo hacer, porque es que animal es una clase concreta. Voy a poner animal, voy a ponerle mi oso, va a ser igual a new animal. Luego le digo, mi oso va a poder hacer qué cosa, tener una raza, va a poder cazar, pero adicionalmente gracias a
implementar la interfaz, puede desplazarse, puede jugar y puede alimentarse. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Entonces vámonos a procesos y voy a decir mi oso punto raza, set raza. Le voy a decir que ese es un oso pardo. Listo. Entonces voy a decirle mi oso punto, puede ser cazar. Entonces ya él imprimirá un mensaje que está cazando. Mi oso punto desplazarse, mi oso punto alimentarse, y obviamente mi oso punto dormir y lo que queramos hacer con esto, porque estamos en nuestra clase animal y vamos a acceder a esos métodos de animal. Listo. Si yo me vengo para la clase principal, puedo llamar a mis procesos punto iniciar, y aquí si ejecuto mi aplicación ya debería poder tener un resultado. Vamos, ok. Y acá dice, el animal de raza oso pardo está cazando desde la clase animal. El animal de oso pardo, de raza oso pardo, está desplazando desde la clase animal y está alimentándose desde la clase animal. ¿Sí? Todo lo estamos haciendo desde la clase animal porque instanciamos, en efecto, un objeto de tipo animal. ¿Listo? Pero recuerden que estos métodos, desplazarse y alimentarse, hacen parte de la interfaz. Aquí declaramos la interfaz con esos métodos abstractos y aquí estamos decidiendo cómo utilizarlos. Vamos a crear un humano. Entonces démosle el enter aquí con un system print y vamos a crear un humano. Entonces, humano, mi persona es igual a new humano. Y vamos a ver que podemos hacer las mismas características de un animal. Entonces puede ser mi persona punto ser raza, no podemos, set cédula, y vamos a ponerle una cédula 1094, ¿sí? Y ahora vamos a decir mi persona punto puedo alimentarme porque estoy utilizando por medio de la herencia, de una implementación de la interfaz, puedo utilizar esos métodos de la interfaz. Puedo alimentarme, mi persona punto puede desplazarse, mi persona punto, ¿qué más puedo hacer? Dormir, pero acá en humano solamente le dimos un cuerpo a desplazarse, a jugar. Le dimos dormir, pero en realidad dormir no va a hacer nada. Por ejemplo, entonces ahí. No le dimos dormir. Punto jugar. Listo. El animal lo pusimos a jugar. Sí, entonces vamos a decirle que el animal también va a jugar. Mi oso, punto, jugar. Listo. Si ejecutamos esta aplicación, ya nos vamos a dar cuenta entonces que esto tiene unos procesos definidos. ¿Sí? Este también va a tener unos procesos definidos. Vamos a trabajar con procesos puntuales, características propias donde la clase persona y características propias de la clase animal. ¿Sí? Pero ellos comparten las acciones de la interfaz general. Entonces la interfaz lo que me dijo fue que tengo un contrato para los dos, tienen que aplicarlo, pero cada quien verá cómo lo aplica. Entonces miremos todo lo que el animal está haciendo. Entonces vemos que aquí este animal de raza oso tiene esta cantidad de operaciones que puede realizar y vemos que el humano también tiene sus acciones de que se está desplazando y tiene las acciones de que está jugando. ¿Sí? Acá le pusimos este procedimiento y como solamente teníamos dos acciones a realizar, pues solamente imprimió dos mensajes. Hasta ahí pregunta, muchachos. Listo. Ahora vamos a crear un objeto de tipo hombre que va a poder tener un nombre y que va a poder hacer las acciones de desplazarse, jugar y razonar, que son las mismas que tiene el humano. Aquí no le pusimos razonar, ¿cierto? Puede ser mi persona punto razonar porque hace parte de eso. Entonces le decimos hombre, vamos a ponerle Camilo, es igual a un nuevo hombre. Y le decimos que le vamos a dar un nombre porque Camilo, que es de tipo hombre, extiende de humano, ¿cierto?
le vamos a dar el nombre de la propiedad que hace parte de la clase hombre y le vamos a dar una cédula que hace parte de una propiedad que está en la clase humano. Le decimos Camilo.set nombre. Acá podemos observar que el nombre está en la clase hombre y que la cédula está en la clase humano. El nombre va a ser Camilo Andrés y la cédula Camilo.set cédula va a ser unos 094, lo que sea acá. Listo. ¿Qué método tiene un nombre? Un nombre solamente no tiene método, solamente tiene la propiedad nombre. Pero por medio de la herencia con este humano vamos a poder razonar y a la vez este hombre de acá va a poder utilizar estos métodos de acá, ya que los va a heredar de esta clase de acá. ¿Sí? Entonces vámonos para acá y digámosle eso, que Camilo pueda razonar, además que Camilo pueda desplazarse y que Camilo pueda jugar. Pero yo voy a hacer un procedimiento de herencia. Si ejecuto mi aplicación, veremos que Camilo puede hacer esas actividades. Entonces, vean que este de acá, el humano está razonando desde la clase humano, es ese Camilo. No le mandamos el nombre como parámetro, entonces simplemente está poniendo el mismo cuerpo del mensaje que tiene la clase principal, que es su clase padre. Pero si vemos el documento de identidad, es un documento de identidad completamente diferente. O sea que sabemos que estamos hablando aquí del objeto humano y aquí del objeto hombre. Si quisiéramos darle un nombre a esa persona, pues podríamos enviarle como parámetro el método. Pero en este caso, ya como usamos la cédula, no tenemos esa necesidad. Son cosas completamente diferentes, pero estamos utilizando la herencia y estamos obligando prácticamente a reutilizar el código. Entonces, este mensaje que está acá, básicamente son los mismos mensajes que están acá. El humano está razonando en la clase humano, es exactamente esta, llamada desde objetos diferentes, que es lo mismo. Este está jugando, es exactamente esta, cambia solamente el documento de identidad. Es un llamado desde humano y un llamado desde hombre. Adicionalmente, en nuestro diagrama le decimos de que el humano también puede implementar las acciones de una interfaz llamada acciones humano. Si nosotros queremos, podemos crear una interfaz. Ahora creamos la interfaz de acción en general como una clase. Solamente le cambiamos la palabra class y le pusimos interfaz. Aquí tenemos la opción de crear una interfaz directamente. Le damos doble clic y definimos cuál va a ser el nombre de la interfaz. Ojo, no va a ser aquí, porque aquí va a ser un paquete. Va a ser aquí en el name. Le ponemos interfase acciones humano. O si no queremos, pues no le ponemos la palabra interfaz. Básicamente es el nombre que le quiero poner a esto. Le doy finish y él me crea mi interfaz con este cuerpo normalito. Y va a tener los métodos bailar, estudiar, trabajar. Es igual, public void, bailar, que va a ser de tipo abstracto, public void, trabajar, y public void, estudiar. Guardo esto y él aquí, en la clase humano, vamos a ponerlo a que herede o que implemente, perdón, esta interfaz de acciones. Entonces, como las interfaces, entre comillas, me permiten simular la herencia múltiple, yo puedo decirle que implemente también la otra interfaz acciones humano, simplemente con una coma, y aquí ya sé que estoy implementando de dos interfaces. Lo doy guardar y desde aquí tengo que implementar los nuevos métodos que estoy trabajando. Entonces me voy para acá abajo y ya veo que me creó el trabajar, estudiar y el bailar. Entonces ya le puedo decir que baile, que va a ser un método propio ya de esta clase, ¿sí? Porque lo estoy implementando ahí. Entonces yo le quiero decir que baile. Entonces puedo decirle que el humano puede bailar, pero si yo quisiera entonces aquí en esta acción es humano, definirle un nombre a esa persona o a ese humano que va a bailar, yo puedo poner entonces aquí el parámetro string nombre
Por ejemplo, para trabajar le puedo poner string, nombre y cédula, y en estudio lo puedo dejar así. Pero entonces aquí en mis métodos tengo que definir lo mismo. Bailar debe tener un nombre, le pongo bailar que reciba un string nombre, y trabajar un string nombre y un string cédula. ¿Tiene la misma estructura? Sí. Estamos aquí. Listo. Entonces yo puedo decir entonces acá que la persona que me va a llegar va a estar bailando. Y en este otro voy a decirle que esta persona que va a llegar aquí va a trabajar. Entonces, nombre con cédula está trabajando. Esto. Ya que tengo esos dos métodos implementados que eran de mi interfaz acciones humano, puedo heredarlos por medio de mi clase humano que está siendo extendida desde mi clase hombre. Entonces yo puedo decirle aquí procesos a mi objeto Camilo que vaya y trabaje. Le voy a mandar el nombre que le puse, que va a ser Camilo.get nombre, y la cédula que va a ser Camilo.get cédula. De esa manera ya sé que estoy utilizando ese método de allá y lo puedo simplemente utilizar. Y en este caso persona también podría hacerlo, pero como vemos en mi persona, que es de tipo humano, no tiene un nombre, entonces ese nombre tendríamos que quemárselo ahí. Pero vamos a hacerlo solamente acá. Si ejecuto mi aplicación, ya vemos que Camilo Andrés con cédula tal está trabajando, porque llamamos a ese método trabajar, que estaba aquí definido en mi clase humano. Muchachos, preguntas sobre esta parte de las interfaces. En resumen, ¿qué nos permite hacer esa interfaz? Ustedes vieron que con las clases abstractas definimos un qué hacer, pero no definimos cómo. Entonces, tenemos varias clases que comparten el mismo método. Esas clases no están obligadas a hacer exactamente el mismo proceso. Con la interfaz es igual. En la interfaz va a definir varios métodos que pueden ser comunes, pero cada clase que implemente esos métodos va a decidir cómo los va a utilizar. ¿Sí? Entonces, si yo le digo, por ejemplo, acá estas dos, humano y animal, comparten el método desplazarse, yo le puedo dar una implementación al humano o a un hombre o a una mujer que se desplacen en un carro o en algún tipo de medio de transporte. Mientras que un animal, por ejemplo un perro, se va a desplazar corriendo. ¿Sí? O si es una paloma, se va a desplazar volando. Entonces ese método, esa implementación la van a definir cada uno de sus clases concretas. Y si vemos aquí, cuando ya utilizamos la herencia, en este caso, por ejemplo, el método razonar, que el hombre, cuando ingresemos ahí, va a hacer exactamente lo mismo que va a hacer el humano, porque ese razonar está aquí definido y ya implementado para que cuando ingresen a él, hagan exactamente lo que le piden que haga acá. Entonces va a ser como un tipo de receta a la que yo accedo y siempre voy a hacer el mismo proceso. Listo. Preguntas hasta ahí, muchachos. Este tema es un poquito enredado cuando empezamos a hablar de interfaces, cuando empezamos a hablar de herencia o de clases abstractas, porque muchas veces no vemos el sentido de utilizar ese tipo de herramientas. Pero recuerden que trabajamos con ese tipo de conceptos de programación orientada a objetos, nuestra aplicación va a ser mucho más estructurada y mucho más óptima en su funcionamiento. Ya es cuestión de ustedes que empiecen a determinar y a pensar de una forma más global de cómo estructurar mi aplicación, cuáles son las clases que yo necesito y qué clases me van a servir que sean comunes para todas. ¿Sí? Recuerden el ejemplo del marsupial o el ejemplo del ornitorrinco, que es ovíparo y es mamífero. Podemos pensar que vamos a utilizar una interfaz para que tenga características de ambos, que sea un animal que pueda poner huevos y pueda amamantar sus crías, y podríamos tener ese tipo de características en una interfaz, cosa que con herencia simple normal no podríamos hacer. Eso, muchachos.
Si te gustó este video, te invito a comentar, compartir, darle me gusta o suscribirte. Es simple, gratis y ayudas a que otros lo puedan ver.